Amigos, buenas tardes y bienvenidos a Law Life, su canal de asuntos jurídicos, negocios, política y, ¿por qué no?, romance. Corre video. ¿Quiénes son los responsables de este desastre? Estamos hablando de que en el Perú existe un Estado social que tiene una base en una economía social de mercado. Es un Estado que se caracteriza por ser un país democrático. Somos una nación de personas unidas por todos los sentimientos de deseo de crecer, de prosperar, de hacer de nuestro país un país más grande. Entonces, en ese sentido, es que durante muchos años ha habido el clamor que nace desde la reforma agraria. Y para eso quiero que recordemos qué fue la reforma agraria. Es un proceso político en el que se dan medidas económicas y sociales que buscan redistribuir la propiedad para aliviar la desigualdad junto con la mejora de la productividad agrícola. Para lograrlo, se utiliza la intervención gubernamental y la coerción del Estado. La reforma agraria, entonces, como lo hemos entendido, fue un proceso de cambio social, que reconocía que las personas teníamos los mismos derechos. Aquellas personas que trabajaban y que eran explotadas en las haciendas agrarias tenían el derecho a vivir mejor, en mejores condiciones. Pero eso no significaba que se les entregaran, digamos, medios de producción y que ellos no supieran qué hacer. Entonces, eso generó una explosión demográfica y toda la costa se llenó de gente. Y a partir de ese momento, Lima empezó a crecer desproporcionadamente. Este gráfico, que lo presento a continuación, determina, número 1, cuánto ha crecido la población de Lima en proporción a la población del interior del Perú en la forma desproporcionada, valga la redundancia, que viene creciendo desde los años 70 a la fecha. Entonces, surge a partir de ese momento en el cual Lima pasa de los 4 millones de habitantes allá por los años 80, el deseo de descentralizar el Perú. Y para estos efectos se crean los gobiernos locales y regionales allá por los años 90, en una ley que fue la ley que genera los primeros modelos descentralistas del Perú. Nosotros, en la visión que tenemos con relación a la descentralización, creemos que se debe incentivar la descentralización, puesto que no porque una persona sea del interior de la República tenga que creérsele menos dotada o menos capacitada como para gobernar su región. Pero aquí hay algo que podría pensar que me estoy contradiciendo, puesto que ahorita se está viendo una desgracia en todo el Perú. Y eso se ve al momento en el que el Perú tiene que sufrir ciertos retos, como por ejemplo el enfrentarse frontalmente a una pandemia como la del COVID-19. Entonces, ¿quién es responsable de lo que está pasando en el Perú? El Perú es un país de 34 millones de habitantes y la cantidad de infectados por COVID es demasiado alta. ¿Eso qué significa? De que estamos haciendo algo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Existe una política de salud la cual está señalada por el presidente de la República. Estamos hablando de que la Constitución describe en su artículo 39 que el presidente de la República tiene la más alta jerarquía al servicio de la nación. Entonces, ¿cuál es la máxima autoridad a nivel nacional? El presidente de la República. Entonces, ¿él es el responsable de todo lo que está pasando? Podríamos pensar que sí. El artículo 9 de la Constitución establece que el Estado, que a su vez está encarnado por el presidente de la República, determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo, quien es presidido por el presidente de la República, norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñar, conducir de forma plural y descentralizadora para facilitar todos los procesos de forma equitativa. Es decir, el presidente es el que regula, pero ¿regula cómo? ¿Por medio de decretos supremos? Tenemos que pensarlo. ¿Regula la ley? La ley no le compete al presidente de la República. Si ya hay una ley que determina cómo se debe desarrollar. Entonces, volvemos a hacer la pregunta. ¿Quién es responsable? El Perú es el segundo país de todo Sudamérica más golpeado con el brote del COVID-19. Estamos hablando que son más de 400.000 infectados de COVID. Estamos hablando de casi 20.000 muertos.
Estamos hablando de poblaciones enteras, ya, cuya población no llega a 20.000, y en todo el Perú hay 20.000 muertos por COVID. Y paradójicamente, aquí se está hablando de políticas que no se están aplicando. El presidente comenzó declarando la emergencia. Punto para el presidente. Declaró la restricción del estado de la libertad y obviamente del estado de emergencia, las restricciones que determina el estado de emergencia, establecieron las restricciones a la libertad de tránsito y a la libertad de reunión, entendiendo de que eso significa que no podíamos caminar por la calle libremente y no podíamos reunirnos libremente. ¿Para qué? Para promover el aislamiento social, es decir, que nos separemos, para que no nos contagiemos. Punto para el presidente. Pero la gente así salía. Entonces, ¿eso es responsabilidad del presidente de la República? Es responsabilidad del Estado, porque las personas que puedan tener acceso a la información y que no hagan caso a la información que se les brinda es porque su educación no está bien planteada. Entonces, estamos hablando de que acá hay una responsabilidad de un sistema educativo que es muy precario. Entonces, no es responsabilidad del presidente de la República. Seguimos. La aplicación de las políticas nacionales de salud dependen exprofesamente del presidente. No, porque estamos hablando que la ley que reconoce todos los sistemas normativos descentralizados están establecidos en función a una concordancia, a una coordinación entre los gobiernos regionales y el gobierno central. Entonces, ¿quién es responsable de lo que pasa en las regiones? De arranque, vamos a recordar. En Lima, ¿quién es el presidente regional de Lima Metropolitana? El alcalde. En el Callao, el presidente regional. En cada una de las regiones, como la región Lima y las demás regiones, son los presidentes regionales. Entonces, los presidentes de los gobiernos regionales, en la aplicación de su política de salud, tienen que coordinar y concordar con la política central, la política que nace del Poder Ejecutivo, del gobierno central. Y en base a esa política se establecen los presupuestos y se establecen las estrategias de una lucha frontal contra este tipo de pandemias. Entonces, si yo soy presidente del gobierno regional X, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que hacer es leer la Política Nacional de Salud, conocer la Política Nacional de Salud. ¿El hecho de que yo no conozca es culpa del presidente? No, no es culpa del presidente, es culpa del presidente del gobierno regional, es culpa del gobernador regional. Entonces, para yo aplicar una estrategia tengo que estar en concordancia con la estrategia nacional, es decir, procurar los medios como los tanques de oxígeno, los respiradores, las unidades de cuidados intensivos, las camas de hospital, la propagación y la difusión de las estrategias y las políticas estratégicas de lucha contra la enfermedad del COVID y también de recurrir al personal y de reclamar aquello que se necesita que el gobierno central no lo haya dado. Entonces, ¿la noticia cuál es? Una pobre mujer va corriendo tras el presidente de la República y no logra alcanzar el vehículo presidencial. Y es obvio de que ahí todo mundo va a estar pensando de que el responsable de todo este gran desmán es obviamente el presidente de la República. Pero no es así. Una mujer corriendo tras el presidente y que no haya logrado hablar con el presidente es una responsabilidad del presidente. Pero quiero explicar algo además de ello. No es que yo sea presidente o sea una persona proclive a apoyar al presidente, porque para ser exactos el presidente no tiene una imagen bien ganada. Todas las personas que estamos debidamente informadas sabemos que el presidente tiene un anticuchazo con el caso Chincheros y sabemos de que eso trae muchos contradeptos y sabemos que el presidente obviamente es una persona que dejó de ser ministro precisamente por el anticucho del caso Chincheros. Entonces no vayan a pensar por ahí que yo soy pues un partidario del presidente Vizcarra. Lo único que estoy diciendo es que no es responsabilidad de él. En el caso de Arequipa, el único responsable es el gobernador regional de Arequipa, el señor Cáceres Llica. Este señor Cáceres Llica no proveyó a las instituciones de salud de todos los materiales necesarios. El señor Cáceres Llica no estableció una política, una estrategia para controlar todo lo que pasaba en relación a la propagación del COVID. Estamos hablando de que las personas que se han contagiado con COVID son personas que se dedican exprofesamente al comercio.
Y esas personas que están en constante contacto, sin el aislamiento social determinado, obviamente son las más proclives a contagiarse. Entonces, uno, ¿no hay una política educativa adecuada? Sí. ¿Eso es responsabilidad del Estado? Sí. ¿Encarnada en el presidente de la República? Sí. Pero también eso es parte de todo el sistema que viene desde los años 60. Yo fui formado en una institución del Estado y recibí una educación de alto nivel. Y eso me permitió escalar socialmente. Sin embargo, y es más, inclusive estudié en una universidad nacional. Sin embargo, yo fui y gocé de esos, llamémosle, beneficios de la educación pública en el ocaso de la educación pública. Hoy en día ya no se puede tender a pensar que se puede estudiar en una institución pública, una institución regentada por la administración pública, porque no es educación de calidad, no brinda educación de calidad. Por un lado. Por otro lado, esto es un problema que data del Estado en sí mismo, de la nación jurídicamente organizada, que no le dio la importancia de vida a la educación. Entonces, no es responsabilidad directa del presidente de la República. Es responsabilidad indirecta, pero no directa. Con relación al tema de la política de salud, el presupuesto para salud era bajo. Se aprobó el presupuesto de la República el año 2019. No se contempló de ninguna manera de que tenía que tenerse todo un sistema, un aparato organizacional, como para que pudiéramos entender de que la gente tenía que ir a los hospitales del Estado en un supuesto de COVID, porque no se previó el tema del COVID, de la pandemia del COVID ni del estado de emergencia necesario. Entonces, ¿eso es responsabilidad del presidente de la República? No, eso es responsabilidad del Congreso, que aprobó un presupuesto muy bajo para lo que es salud. Entonces, ¿eso es responsabilidad del Estado? Sí, es responsabilidad del Estado. Indirectamente el presidente de la República, sí, es responsabilidad, pero es indirecta. Con relación a los infectados en la ciudad de Lima, es responsabilidad del gringo Carr, es responsabilidad del señor Muñoz. Y acá, ¿quién lo ha mencionado al señor Muñoz? ¿Cuál es la ciudad con más contagiados a nivel nacional? Lima. ¿Y quién es el responsable de Lima como gobernador regional de Lima? El gringo Carr. Así como lo escuchan. Y no se los estoy diciendo por decírselos. Es decir, fíjate. En segundo lugar, del Callao, que es la segunda región en infectados, es responsabilidad del gobernador regional del Callao, así como lo es en Iquitos, así como lo es en Piura. Hoy en día, así como lo es en la región Arequipa y así como lo es en la región Huánuco. Entonces, estamos hablando de responsabilidad directa. Vamos a hablar de una responsabilidad más, del uso indebido de medicamentos. Todo el mundo está diciendo de que debemos usar el dióxido de cloro. No tenemos la menor idea. Porque para determinar la aplicación de un medicamento se tiene que aplicar el método científico. ¿Y qué gobernador regional puede aplicar el método científico para determinar tal o cual medicamento? Eso tiene que ser una pauta señalada por los organismos nacionales de salud, dentro de una política nacional de salud, que acepta o rechaza tal o cual medicamento, luego de la aplicación del método científico. Pero acá pues ni siquiera el CONCITEC ha participado. Eso sí es responsabilidad del gobierno central. Para cerrar, mis queridos amigos, y eso va para ti, amigo mío, de que tú te enfermes con COVID es tu responsabilidad. De que tú te sientas mal cuando te contagias con el COVID, eso es tu responsabilidad por salir sin cuidado. Si yo me contagio con COVID, es mi responsabilidad. Yo fui negligente. Pero de que no haya un lugar donde yo pueda salvar mi vida, eso es responsabilidad del Estado. ¿Y quiénes son el Estado? Desde el presidente de la República, el Ministerio de Salud como una secretaría del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República que determina sus leyes y sus presupuestos, y la aplicación de una política coordinada, sin miramientos políticos ni partidarios, de los gobiernos regionales. Entonces, señor Muñoz, oídos, no se vaya a olvidar de lo que le estoy diciendo. Los contagios de aquí de Lima son responsabilidad de usted. Señor Cáceres Yica, los contagios de Arequipa, bajo la forma en la que se está dando, y las muertes de los contagiados por inacción o por escasez de recursos, es responsabilidad de usted.
los de Huánuco, los de Iquitos, bueno, el departamento de la región de Loreto, la región de Piura y las regiones donde están la mayor parte de infectados. Las muertes de los infectados es responsabilidad del gobierno regional. El contagio del COVID, eso es responsabilidad de cada uno y de cuánto nos hemos buscado instruir. Así que les doy las gracias por la atención y espero que se suscriban para que reciban el campanazo de alerta cuando saquemos un segundo video. Vamos a sacar un video a la semana. Muchísimas gracias y les doy la bienvenida otra vez. Muchísimas gracias.